Shalom, shalom, shalom a todos que están mirando. Le habla Davino Moshe Otero en este día viernes con ustedes. Bezrat Hashem. Tuvimos algunos problemas técnicos, por eso si ven el video de abajo va a notar que no sale nada. Ya estamos el viernes, el día 29, casi al final del mes. Y como siempre la presión es cada mes hacia el final nos incumbe poder levantar fondos para los caminos de Israel. Y obvio muchos de ustedes saben que tuve mi esposa que no se sentía bien, tuve que llevarla al hospital y estuvo ahí en el hospital. Baruch Hashem ya se está recuperando y gracias por vuestras oraciones y diciendo Tehilim, todo para su recuperación, y ya está en el proceso de recuperarse, gracias al Eterno, y gracias a cada uno de ustedes que en sí dijeron una oración por ella, por Shoshana Vélez Bat Sara, que recibió del Eterno su gracia y merced para su recuperación, y gracias por ustedes que en sí tomaron el tiempo de leer el Salmo 103 y otros salmos correspondientes a la sanación de su situación. Bueno, también recuérdase que estamos ya al final del mes y es urgente. Todavía no hemos llegado a los 1.500 que se necesita para cada mes cubrir y cumplir con nuestros compromisos. Por favor, haga su donación, únese a los caminos de Él. Ya recibimos una cantidad de solicitudes que estamos procesando. Solo falta lo que es el pago de aquellos que han sometido lo que es la solicitud. Es solamente $100 por cada persona que desea ser miembro de los caminos de Israel y ser contado como miembro en activo, en actualidad, aquí con los caminos de Israel. Pues nosotros comenzamos a estudiar el libro de los profetas, el libro de los jueces, después del libro de Joshua. Ustedes pueden encontrar muchos de estos videos en vivo, o he grabado, directamente en lo que es nuestra página de déjame salir aquí que voy a poner lo que es la grabación por TikTok, que es Ordo Medio, que tenemos también bajo Moshe. Déjame poner esto aquí, déjame ver, añadirlo, pongo Samsung 14 y de esta forma ir en vivo. Parece que no cogió, significa que seguro que me tumbaron de TikTok. Eso ocurre frecuentemente cuando el tema que se habla no es necesariamente de su agrado. Vamos a tratar una vez más a ver si nos permite ir en vivo, y de esta forma a ver si nos permiten TikTok también añadir lo que es este mensaje del tema de el libro de Josué, el libro de Jueces, capítulo 14 estamos, y de esta forma podemos continuar. No voy a abrir el micrófono y vamos a seguir con lo que estamos haciendo. Están teniendo problemas aquí también con TikTok. Bueno, vamos a ver el capítulo 14 del libro de Jueces, que habíamos ya hecho lectura en el video anterior, y habíamos visto que descendió Shimshon, que es Samson, a Timnat, y en Timnat vio una mujer de las hijas de los Pelishtim. Claramente nos enseña aquí el primer versículo algo interesante, que dice que descendió. Cuando quiera que uno va a ir de mal en peor, siempre es un descenso, no un ascenso. Y esto también lo menciona, que la ciudad de Dan estaba en el territorio donde estaba la idolatría. Esto también lo hallamos en Josué capítulo 19, el verso 43. Y vio una mujer
Es decir, no solamente que la vio, el problema no era ver, sino que deseó una mujer que no era su pueblo y la deseó para él mismo. Y así lo menciona el Rambam Nachmanides en Génesis 38, verso 2. Y que vio la mujer en Timnat. Obviamente fue inspirado por Dios por causa de que Samson o Shimshon meramente la vio y pidió a sus padres obtenerla para que así fuera su esposa, que previamente consultó que si podía él dispuesto a casarse, y había consultado y igualmente deseó ese consentimiento para que ella se convirtiera. ¿Se convirtiera a qué? Interesante, se pasó un video no hace mucho de un hasídico de Israel indicando que ya el Rabanut que fue puesto por el Estado de Israel no está procesando conversiones de Latinoamérica. Yo le digo a la gente claramente, esto es un prejuicio. Están, como dicen por acá, están haciendo discriminación contra los que son de Latinoamérica en cuanto a la conversión. Esta es la razón por la cual ellos no tienen esa autoridad de discriminar en cuanto a lo que dice la Torá, que es un mandato permanente. Pero hay gente que se doblegan a la política y dice, ay, que tenemos que hacer lo que el Estado de Israel. Si usted quiere convertirse al judaísmo y no le interesa si el Rabanut lo acepta o no, dame una llamada. Y así lo hacemos halajicamente, según los preceptos de la Torá, según el judaísmo, y no la política que se está desarrollando allá en Israel con un grupo de rabinos que ni siquiera son parte de ningún Sanhedrin. Y esto lo están haciendo para hacer daño, amigos. Y es discriminación, sin duda. Pero cuando una persona hace una conversión y que es hecho de una forma halájico, la persona es judía, es judío. No queda duda. Porque lo está haciendo para Dios, no para los hombres. Y eso es lo que cuenta. Bueno, vamos a ver acá en este versículo que Samson no quería desobedecer sus padres en sus deseos, pero sí trató de convencerlo de seguir el procedimiento correcto. Y es aquí que es notable que aún después que se convirtió Ruth, hubo lo que es intercasamiento con una familia prestigiosa de la familia de Israel, que quiso tomarla para su esposa. Y era costumbre para un padre de hacer los arreglos del matrimonio para sus hijos, para su hijo. Y esto lo indica en Génesis capítulo 24. Cualquiera que usurpa la posición de un padre de familia para con su hijo de organizar la boda, está usurpando lo que es algo que le pertenece al Eterno. Nada más. Y es por eso muy importante de comprender el papel que juega el padre de la familia dentro de una familia que es temerosa de Dios, que sigue las cosas de Dios. Y es aquí donde leemos, su padre y su madre le dijo a él, de las hijas de vuestros hermanos y entre vuestro pueblo, no encuentras esposa, mujer entre ellos. Obvio se refería a las tribus de Dan, en la cual Samson era el padre y miembro de mi pueblo. Se refería a la tribu de Yehudá, la cual la madre era descendiente de Yehudá y el papá de descendiente de Dan. Y por lo tanto de los incircuncisos filisteos, circuncísense y sirve perfectamente a la persona, y es una defensa contra el pecado de disminuir el deseo de uno. Y es aquí a que hallamos la razón por la cual nadie que es incircunciso puede casarse o debe casarse con uno del pueblo. Seamos circuncisos no solamente del prepucio, sino del corazón. Y es aquí donde se hace referencia a esto. Y nos dice que en defensa contra el pecado de disminuir el deseo de uno, consecuentemente todos los paganos son incircuncisos. Y por lo tanto el término es usado en relación a los filisteos, en la cual nacieron como resultado de pecado, como nos menciona en Génesis capítulo 10, verso 14, y en el Talmud Nerarim 31b, Génesis 34, 14. En el Ogel David también lo menciona.
Y es por eso que trató de convencer a su madre, por causa de que ella estaba totalmente enojado o enojada con su hijo, por causa de lo que iba a hacer. ¿Casarse con una filistea? No, 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 no. Eso no es permitido. Claramente lo prohíbe la Torá, lo prohíbe Dios. ¿Cuál es la solución? Y esto es interesante porque muchos rabinos saben esto, y siempre cuando hay una familia mixta, intercasado, la solución es que el que está fuera del convenio, del pacto de Dios, se convierte, no lo opuesto. Nosotros no nos convertimos a idolatría, eso es incorrecto. Como yo le dije a un grupo que manejo de cristianos y judíos, le digo claramente que lo que el cristianismo presenta al mundo judío es en sí totalmente lo contrario de obedecer los mandatos de su Dios. Y esto, obvio, es algo que es anatema para el judío, es totalmente prohibido. Y es por eso que a veces se ofenden mis amistades cristianos cuando yo les tengo que decir claramente, no, ahora ustedes se quieren convertir al judaísmo, entonces eso abre campo para que pueda haber entonces casamiento legal y moral delante de Dios y el pueblo de Israel. Pero Samson le dijo a su padre que no trata de convencer a su madre, porque ella estaba muy enojado por su decisión de escoger a una filistea. Y es aquí donde hallamos, tómala para mí, es decir, haz lo que es necesario para que se convierte a que sea una nueva persona, totalmente desasociado de su idolatría. Ustedes saben qué difícil es que una persona se convierte estando practicando una religión idólatra, una religión que adora a un hombre como Dios. Ustedes pueden comprender que eso es algo muy difícil para el mundo pagano, el mundo que se ha acostumbrado a vivir una vida totalmente a dedicación a idolatría y a orar a Chucho y rodearse y confesar a Chucho sus pecados. Eso es difícil. Por eso es muy difícil que un cristiano se convierte, porque le ha metido el miedo del infierno en su conciencia, le tiene más miedo al infierno que a Dios. Tristemente, esa es la realidad. Baruch atah Adonai Elohim Melech shehakol nihiyah bidbaro. El mensaje judío es ofensa a aquellos que son idólatras, sin duda, que tienen en su corazón un nombre de Dios que quieren adorar, y esto es claramente lo que enseña la Torá. Es una ofensa porque tienen corazones incircuncisos. Aún pueden tener el propósito cortado, pero si su corazón está metido en lo que es adorando a un hombre como Dios, tienen idolatría internamente. No se preocupe que también el pueblo judío tiene muchas veces idolatría en su mente y su corazón cuando convierten lo material en su centro de servicio, en su centro de adorar a Hashem. Y eso también hay que circuncidarlo de corazón. Consecuentemente, todos los paganos eran incircuncisos y preferían tener relación con los filisteos. Y esto nació de pecado, como habíamos visto. Pero Samson le dio a su padre, pero no trata de convencer a su madre porque está muy enojado sobre este asunto. Y esto nos indica Barbanel. Ella se preocupaba mucho más de que su hijo Samson no hubiese sido un gran líder de Israel y teniendo una visión que aún estaba preparado a casarse con una filistea. Pero espérate, aún algo así que estaba ocurriendo bajo la opresión y la presión de la mayoría de su pueblo, que estaba en sí bajo la autoridad de los filisteos, estaba en sí subyugado culturalmente bajo la costumbre de los filisteos, en sí una forma de entrar como súbdito, pero en sí desde adentro causar cambio. Pero él fue el que dijo, tómala para mí, conviértala. Y después de la conversión, ella será una persona totalmente nueva. Y esto es lo que enseña el judaísmo. Cuando una persona se convierte al judaísmo, deja las cosas viejas, la idolatría, se despoja, pero no siempre ocurre, pero debe de despojarse de su pasado, de su religión, de su idolatría, de sus costumbres paganas, y así formarse como parte del nuevo pueblo que está adoptando, que es el pueblo de Israel. Y aquí vemos que ella no
tuvo muchos cambios. Y ella, en sí, no solamente ella, sino el pueblo, quien tenía complacencia delante de sus ojos, por causa que ella estaba complaciéndolo ante los ojos del pueblo. La gente pensaba, ay, mira, se convirtió de verdad. Y Samson relacionó que así mismo, que siendo que los filisteos lo complacían en sus ojos, tiene que ser por causa de un decreto divino. Y esto lo indica Meam Loaes, verso 4. Verso 4 nos dice: pero su padre y su madre no sabían que el Eterno procedía esto, es decir, vino de parte del Eterno. ¿Cómo es posible que el Eterno permite algo que está prohibido? ¿Cómo es que el Eterno permite que haya un intercasamiento de un par de personas que no en sí son yugos iguales, pero fingió ser yugos igual? Se convirtió diciendo que ella quería ser parte del pueblo de Samson, y tiene que hacer algo de su propia voluntad. Y ahí es donde viene la prueba al converso. ¿De verdad tú amas al pueblo de Israel? ¿De verdad tú quieres apegarte a Samson de todo corazón porque él es lo que es de la tribu de Dan o de Yehudí? Entonces buscaron pretensos de aceptar que fue decretado por Dios, por causa que aparece que era amistades con los filisteos, pero más bien era animistades. Y buscaron este pretenso que de antagonizarlos. Y el Todopoderoso en sí escondió de Samson las acciones para que pudiera resultar en una guerra personal entre la rebeldía o la rebelión contra el regimiento de los filisteos que estaban sobre el pueblo de Israel. Los filisteos estaban rigiendo a Israel, y por lo tanto el resto de Israel estaba sin poder ofrecer cualquier resistencia. Verso 5: y descendió Shimshón con su padre. Esto es un mal comienzo. Normalmente cuando uno se casa va ascendiendo a lo que es donde está la Torá, ascendiendo bajo lo que es la jupá, pero aquí el término de nuevo se repite. Descendió verso 1, descendió verso 5. Shimshón con su padre y su madre, ¿a dónde? A Timnat, y como hubiesen llegado cerca de las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo a su encuentro. Recuérdese que están en el encuentro mientras que estaban descendiendo. Toda esta idea de descender habla específicamente de la caída moral de la tribu de Dan y de Samson, que tenía que descender con el fin de subir. Y entonces lo inspiró un espíritu de fuerza emanado del Eterno. ¿Y qué hizo con el león que vino a su encuentro? Lo desgardó como hubiera desgardado un cabrito. Y nada tenía en su mano, pero no dijo a su padre y a su madre lo que había hecho. Quedó callado de este evento que había ocurrido y descansó. Y ahí es donde pasó sobre él la presencia divina y lo desgardó como una persona que coge a una cabrita, desgarda la cabrita, y Samson en sí rompió aparte a esa cabrita, igual como al león, como si fuera un animal doméstico de animal, demostrando de nuevo su gran fuerza. Y Dios designó este incidente para informar a Samson que ahora sería para batallar a los filisteos. Compara esto al incidente que ocurre por David en 1 Samuel, el capítulo 17, verso 37. Y esto lo indica Rashi también. El Ashlik, uno de los comentaristas rabínicos, el Ashlik, explica que siendo que el Todopoderoso estaba en sí un poquito hesitante de conceder, sin embargo asistió a Samson en particular en este método de acción, y informó a su oposición por confrontándolo con un león. Además, tomó el lugar de la vecindad de la viñera para impresionar sobre él el camino que él estaba en oposición de su santo voto de Nazareno. Es decir, que estaba en peligro porque estaba yendo a las viñas y no estaba supuesto a tomar ni tocar ni siquiera una uva. Y es por eso que
aquí vemos que Dios mostró a Samson que ya no habría de abandonar, no lo había de abandonarlo, más bien lo habría de protegerlo, como es la evidencia de la muerte del león que desempadazó con sus propias manos, una forma en la cual el hombre deseó ir, pero Dios tenía otra cosa en mente. Aunque él no hizo nada con sus manos, no tenía, se puede decir, un armamento para matar al león, fue con sus propias manos. Esto es indicativo a lo que contendió Samson con los filisteos solo, sin armamentos. Amigos, el que quiere pelear y Dios lo ayuda, no necesita un revólver, un cuchillo. Dios le da la capacidad a cada cual poder pelear y ganar. Y esto debemos de aprender de Samson, en los ojos de Samson. Y esto es lo que llegamos al verso 8. Y volvió después de un tiempo para tomarlo, y se apartó del camino para ver el cadáver del león, y aquí un enjambre de abeja dentro del cuerpo del león y miel. ¿Cómo es esto? Un enjambre. ¿Qué fue esto lo que está ocurriendo aquí? Shimshon caminaba más adelante que sus padres, y por eso ellos no vieron cuando él mató el león, no lo vio, y el pasú quiere decir que luego al hablar él mismo con la mujer, vio que era inteligente y apta para ser su esposa. Verso 14, verso 8 al 10, y los versículos anteriores se refieren al compromiso y estos a desposarla, y la mujer se les daba un lapso de tiempo a fin de prepararse para casamiento, y es lo que ocurrió. Vemos acá claramente que la mujer en la cual él habló con ella, y concerniente a la mujer, era una mujer muy inteligente. Ella se complació, fue complaciente a Samson, y descubrió que era una mujer inteligentísima, tenía lo que es la inteligencia, y esto también lo menciona el Ecuté y el Karim, explica que aunque estaba ya mencionado en el verso 3, se repite porque ella ahora se consintió, aceptó la idea de convertirse. Ninguna conversión es válido si la persona que se está convirtiendo no consiente a convertirse. Tiene que hacerlo de su propia voluntad, porque quiere, no porque le es forzado. Y esta es la idea de lo que es conversión a la fuerza. No existe en el judaísmo, porque tal acto sería inválido. Samson sin duda no habría casado con ella de otra forma. Verso 8, después de algunos días, como dice Miminim, después de otros días, el Rabbah sugiere que Miminim significa después de un año. En Génesis 24, verso 55, y en Levítico 25, verso 29, esto implica que ella le dio que él le dio a ella 12 meses como tiempo para fijarse y prepararse para el matrimonio, es decir, para hacer pasar el proceso de conversión, como también el proceso de prepararse para la boda. Claramente hay aquellos que quieren alargar el proceso de conversión de 2, de 3, de 5. He conocido gente quien ha estado en el proceso de aprendizaje de conversión por 20 años y aún no se convirtieron, no porque no hay los rabinos que están dispuestos, sino porque el sistema se ha convertido en un sistema abusador hacia los prosélitos, hacia los conversos. Y esto, un video de esta Bixstein o Yoinstein o no sé qué de Israel, que es un hasídico, demuestra ese abuso que existe dentro de lo que es lo llamado los rabinatos de Israel. Y esto da pena, amigos, es pura pena que da esto. Deben estar bochornados haciendo teshuvá por los que están causando daño a todos los que quieren convertirse al judaísmo, porque tienen sangre judía en su sangre, porque vienen de España, como dijo una vez el rabino Badia y Joseph, que hay que poner en duda que cuando una persona de Latinoamérica se convierte, debe de convertirse a aceptar y a abrazar las costumbres sefaradí, porque de ahí salen sefaradí. Es un descaro, un bochorno lo que están haciendo desde Israel en el nombre de proteger el pueblo, cuando no tiene nada que ver con proteger el pueblo, tiene todo que ver de proteger su dinero y su estatus. Es triste, pero es cierto. Y ella dice Adut Dibraim, y Jonathan dice que fue en sí una congregación de abejas,
un quina de Bereta, como dice, de ahí sale la palabra o el nombre Débora, de Barata, como dice una congregación de abejas. Este término es prestado como hablando de lo que es congregación de habladores. Clear Yakar explica que esta congregación de abejas se hallaba junto a la miel que fue designado como un aviso a Samson de refrenar de casarse con el temenita. Era dulce y habría de derribar de esta mujer eso lo que complacía a sus ojos, y ciertamente esto fue contrario a lo que es la picada o el aguijón de los paganos, que más tarde le diría el cuento que no quiere su miel ni tampoco su picada. Verso 9. Y sacó aquí un enjambre de abejas dentro del cuerpo del león y miel, y sacó de ella y puso en sus manos y siguió andando comiendo hasta que fue a su padre, a su madre, a quienes dio de la miel y comieron, pero no les dio, no les dijo del cuerpo del león que había sacado aquella miel, porque algunos consideran trefa o lo que es no cacher el león que había traído, y había una cuestión ahí si en sí lo que estaba extrayendo del león era cacher o no, pero obviamente no había ningún problema porque no contaminaba lo que es la miel con el cadáver muerto del león, sino, como leemos, es una expresión de separar cualquier cosa que se mantenga agarrado, como el pan que se agarra al horno, que es llamado en hebreo Radia, Shabbat 117b. Uno quien separa el pan, Haroda del horno, uno quien separa de lo que es la enjambra de ovejas, de abejas, es como la miel que contiene la casa de abejas que se mantiene en la pared, es como la vasija en todos los lados de la pared, que según su circunferencia es una vasija. Igual el Targum Yonatán rinde la palabra, y él separó, que hubo la distinción, no tuvo contaminación lo que es la miel con el león, porque en sí la casa estaba pegada adentro de la cavidad del león, pero no la miel. Y fue en adelante comiéndolo, como nos dice en el pasaje, Jeremías capítulo 2, 31 y Deuteronomio 28, verso 63. Como también milagrosamente la presencia de la miel fue para fortalecer lo que es la convicción de Samson y el gozo y la gratificación con la cual él comió de ahí. Pero no le dijo nada a sus padres, y él sintió seguro que el propósito del enigma a los filisteos habría de tener una gran lección de lo que él iba a traer. Un terrorista un terrorista en favor de Dios, en las cosas de Dios. Ahora su padre fue hacia abajo con la mujer, literalmente concerniente a la mujer. Rashi, después de Targum Yonatán, menciona esto, que fue para abajo con su padre, descendió, y Samson hizo ahí una fiesta. El padre de Samson le informó a ella cómo prepararse para el matrimonio, acerca también de la ley que era permitido comer lo que no era permitido comer, mientras que Samson en sí celebraba los 7 días de su boda, que esto es costumbre hasta el día de hoy para la mujer que es una doncella, una virgen, una betulá. Normalmente se hace esto, y por lo tanto trató a esta mujer como si fuera una betulá, una virgen. 7 días de celebración. Algunos dicen que no, también aplica al que es la divorciada o la viuda cuando se casa. Son 7 días de festividad de boda, porque obviamente cuando una persona se convierte es como una nueva criatura, es una persona creada como judía o judío. Muy bien. Nuestro David explica que Manoah se apuró para preparar la fiesta. El Cli acá explica que Samson, su padre, procedió a convertirla, y ritualmente
la mandó a emergirse la mujer, así como Samson le pidió. Hasta que la mujer no se inmerge, no se considera judía. Hay en tiempos antiguos había que traer lo que es una ofrenda para ofrecer la conversa juntamente con lo que es la inmersión. No se hace circuncisión a la mujer, simplemente lo que es esto de la ofrenda, ya que no hay ofrenda, por lo tanto se pide solamente que se inmerge, y cuando sale del agua es judía, es convertida, es un nacimiento de nuevo como judía, nacer de nuevo como alma judía, no pagana. Y así procedió. Y Samson sí mismo actuó y llegó y se preparó en la fiesta. Como dice el verso, concluye que el hebreo únicamente habla su padre, Abihu, que muestra las palabras y las letras del nombre de Dios. En ella, Manoah fervientemente oró a Dios por las acciones de la mujer que podía prepararlo para su servicio. Verso 11. Aconteció que cuando le hubieran visto, trajeron 30 compañeros para que estuviesen con él. 30 compañeros. Shloshim. Es interesante el número 30, porque el número 30 también habla del momento de la muerte y habla 30 días después, en el cual el alma de la persona regresa a donde fue enterrado. Una conexión interesante entre la muerte y la vida. Cuando cuando la mujer y su padre vio a Samson, como dice Mirim, la expresión compañeros, según algunos, dice, eran hablando de lo que es el grupo de gente que lo trajo a la boda por parte del pueblo filisteo. Ahora, verso 12, me encanta este enigma. Las cuales les dijo Shimshon, ¿a quién? A estos 30. Voy a proponerles un enigma. Si me lo descifran dentro de los 7 días del banquete, si durante los 7 días de boda de celebración, y hayan el sentido, entonces yo les daré las sábanas y 30 mudas de vestido. Está buena la idea, ¿verdad? Samson le va a vestir a todos ellos y ellos llegan a descifrar la enigma. Samson le gustaba mucho las enigmas. ¿Cuál fue la enigma? Más si no podrán descifrármelo, entonces ustedes me darán a mí las 30 sábanas y los 30 vestidos. Parece un buen reto, ¿no? Vamos a poner esto a sorteo. Si me lo descifran, yo le voy a dar. Si no, me lo tienen que dar. Esto fue una apuesta. A lo que ellos respondieron, propon tu enigma para que lo oigamos. Pues lo aceptaron. Ponlo. A ver si damos al sentido con esto. Y ahí donde comienza la interrogativa. Debemos hacerte una enigma. La costumbre es presentar enigmas en la celebración para entretener, no era para hacer daños. Durante los 7 días de fiesta, como dice y enseña, porque de Revi Eliezer 16 cita que Samson en sus fiestas tuvo la fuente de los 7 días de celebración sobre su matrimonio. Si los invitados lo hubiesen hallado, si lo hallan, si lo determinan, y énfasis está enfatizado honestamente, sin decepción, entonces el acercamiento nuevo es tomado. Están clamando que sería improbable para ellos poder solucionar la enigma, y por lo tanto la interpretación de Samson habría de buscarlo alrededor de la palabra Yamitzatem, descubrir la solución del enigma. Samson, obvio, se refería de lo que es el hueco, la cavidad de león, y la ropa, el cambio de ropa, literalmente, de los que comían de afuera la comida, así como los animales solamente producían gasto de comida
y lo comían y emitieron. Así las abejas hacen lo mismo. Sin embargo, la comida conocida como miel que sale afuera. Sin embargo, los comentarios interpreta esto como lo siguiente: y salió de el fuerte que vino, que salió lo dulce. Dice, de lo fuerte salió lo dulce. Y esto se refería a la miel que contenía adentro del león. Ni sus padres sabían de dónde salió la miel que estaban comiendo. Pues ahora la enigma llega a traer un mensaje potente, no solamente para los filisteos, sino también para los mismos que son del pueblo. Y al séptimo día ellos dijeron a la mujer de Samson: induce a tu marido para que nos declare la enigma, porque si no, te quemaremos a ti y a la casa de tu padre a fuego. ¿Qué tipo de gente más baja hay en este grupo de los 30? Bajo, ¿sabes lo que es amenazar a la Calá, a la esposa de Samson? Que si tú no tratas de persuadir que él nos dé que no te dé a ti la respuesta del enigma, te vamos a quemarte a ti y a tu padre. ¿Qué tipo de chutzpah, qué tipo de gente son estos? Son gente que merece morir. Es interesante, yo conocí a una persona recientemente que echó a cara a un señor que había cometido un error y se lo echó a cara en público. El hombre pobre se bochornó de tal forma que me dijo: Moshe, estoy muy arrepentido por lo que yo hice. Nunca tenía que haber hecho, pero tuve que hacer esto por la situación que yo me encontré. Y otra persona, no teniendo ni siquiera una gota de merced, una gota de comprensión, una gota de lo que es comprensión de lo que estaba pasando esta persona, automáticamente comenzó a regar por ahí: esta persona es mesiánica. Eso le llenó con peor dolor de lo que tuvo que hacer. ¿Cómo se atreve una persona que se hace llamar judío, que sabemos su trasfondo, que aún hay una cuestión de su judeidad? Porque el Rambam lo dice claramente, que si una persona es, ¿cómo se puede decir?, que muestra un atributo de ser malo, de ser así tan malo, hay que poner en duda aún su judeidad. Que este hombre dice que es joven y no lo es. Están pasando por allá en España diciendo que es Cohen, que él tiene ADN de Cohen. Mentira, mentira. Y se llama, se llama por mismo nombre. Ese es un calumniador del pueblo, un difamador del pueblo. Le gusta hacerse pasarse por más fuerte y más alto que lo demás. Nadie es perfecto, pero hacer tal cosa y tal acto para hacerse sentir mejor, que eres un judío más grande que el otro. No, amigos, eso no se hace. No se hace. Y muchas veces uno transgrede y uno tiene que pedir perdón por llegar a ese nivel también. No lo haga, no lo haga. Que eso viene con castigo, viene con todo tipo de mal sobre uno cuando uno trata de elevarse a la costilla de oro. No lo haga. Y es aquí que esta persona hizo lo mismo. ¿Qué es lo que hallamos en el séptimo día? Como leemos que estaban ya amenazando a lo que es la esposa de Samson, que si no indujera a su marido a declarar la enigma, te vamos a quemar, te vamos a hacer daño a ti y a la casa de tu padre a fuego. Para despojarnos, nos han convidado, ustedes nos han convidado para hacernos una burla. No es así. Entonces lloró la mujer de Shimshon delante de él y le decía: solamente me odias. Oye, estas son palabras duras.
Aquí en sí Samson se casó con ella porque le agradó sus ojos, le gustó lo que veía. ¿Cómo se va a poner ahora ella? Dice que Samson la odia. Cuando lo opuesto le gustaba, le agradecía los ojos, le gustó lo que veía. ¿Cómo que le odia? Es una declaración absurda. Pero ella lloró, y lloró profundamente de sinceridad. Y vio Dios de esto una señal de que comenzó el matrimonio no habría de ser exitoso cuando habría de transgredir su voluntad. 7 días no había pasado y ya ella estaba induciendo a su marido de doblar el brazo para en sí complacer a los 30. Esto no es correcto. Solamente me odias y no me amas. Ha propuesto un enigma a los hijos de mi pueblo. Yo quiero que ustedes oigan las palabras de ella. Los hijos de mi pueblo. Ella no se considera pueblo de Israel, ni pueblo de Dan, sino de su pueblo filistea. Los filisteos. Eso sí es mi gente. Eso sí son los míos. No, cuando una persona pasa por conversión, ya su gente queda en el pasado. Ya usted ha adoptado la nueva gente, el pueblo de Israel, para asumir las costumbres del pueblo de Israel, no seguir con las costumbres paganas de donde saliste. He aquí mi padre y mi madre no se lo he descubierto, dice Samson, y a ti te lo descubriré. Ni a mi mamá ni a mi papá le he dicho la respuesta de mi enigma. Y ahora tú quieres que yo te lo diga a ti. Y ella estuvo llorando delante de él los 7 días que ellos tenían el banquete. El banquete era de ser alegría, no de lágrimas, no de luto. Es tiempo de alegría, de simja, de baile, de canto, de alegría. Ella aquí llorando porque no le decía a la gente de su pueblo en los 30. ¿Cuál era el enigma? Por favor, por favor. Y ella estuvo llorando durante los 7 días y no tenían el banquete. Más aconteció en el 7º día. Él se lo descubrió porque lo acosaba y ella descubrió el enigma a los hijos de su pueblo. Ya después de tantas lágrimas y lloro y patalata, dolor, todos los días llorando, por favor, dime. Esto ya iba a ser un comienzo de un patrón que ya se iba formando en las mujeres de Samson, con las cuales él se unía, que eran todas filisteas, que forzaba conversión, y de verdad que de la conversión era solamente con el fin de cumplir con la ley de Dios, no porque ellas realmente querían serlas. Eran convertidas lo que es por conveniencia de juntarse con un hombre. Y Samson estaba de acuerdo con eso. Está bien. Hay un propósito con esto en mi vida, en hacer lo que estoy haciendo. Y ella descubrió el enigma y a los hijos de su pueblo. Entonces le dijeron a los hombres de la ciudad al 7º día, antes de ponerse el sol, antes de terminar los 7 días de celebración. Entonces él le dijeron a los hombres de la ciudad el 7º día, antes de ponerse el sol, antes que terminó los 7 días de la celebración, ¿qué es más dulce que la miel y más fuerte que el león? Y él les explicó, si no lo hubiesen arado con mi becerra, no hubieran descubierto mi enigma. Es decir, ya está diciendo, ustedes forzaron a mi esposa, que la compara a ella como una becerra, en arado, en lo que es, en acosándola, en amenazándola, no lo hubiesen sabido. De ninguna forma lo hubiesen sabido. Y esto es para su propio mal. Antes que cayó el sol, claramente tenía tiempo hasta el anochecer, y esta es la implicación de los 7 días de fiesta. Al final, lo que es la caída del sol, ni aún una hora comenzó. ¿Qué es lo que era dulce? Y ellos inmediatamente
indirectamente respondieron explicando que ellos ya tenían la solución de la pregunta porque habían investigado. En Arado, ellos tuvieron la expresión por causa de la esposa de Samson y estaba involucrado cubriendo los pensamientos más íntimos de Samson, como lo que es un arado, como dice acá el verso 18, que en sí si no hubiesen arado a mi becerra, no hubieran descubierto mi enigma. Y entonces lo inspiró un espíritu. ¿Por qué dice aquí un espíritu? ¿Por qué no dice el espíritu? ¿Por qué no dice el Ruach HaKodesh? ¿Por qué un espíritu? Y esto es para algo más profundo, porque dice claramente el verso 19, un espíritu. Alav Ruach Hashem. En sí, un espíritu que trajo el Eterno, o que inspiró o dio el Eterno, y es el Yud Hei Vav Hei, Vayared. Claramente le dio al Eterno emanando las fuerzas para esto en diferentes niveles, según lo que necesitaba. Es interesante esta expresión, porque puede indicar que había niveles de diferentes espíritus que en sí Samson estaba recibiendo hasta que llegó a la conclusión de ser fuerte como todo esto. Y es por eso es muy importante de comprender lo que dice el verso 18, como acaba, y hasta el 19. Entonces lo inspiró un espíritu de fuerza emanado del Eterno y descendió a Ashkelon. ¿Qué estaba en Ashkelon? ¿Qué es lo que estaba en Ashkelon? Fue más dulce. ¿Y por qué a Ashkelon? Porque en Ashkelon estaba el pueblo principalmente de los filisteos. Y dice aquí el rabino Joseph Karo, añada que así las mujeres paganas son parecidos a los becerros, por causa que simplemente prestan sus servicios como los becerros a sus amistades, asistiéndole para poder arar la tierra, y cuando termina se los regresa a su dueño. Y así hacen los paganos con sus esposas, que se los prestan a los demás hasta que la usen. Mujeres, ¿ustedes se sienten usadas? Esas son las prácticas de los filisteos, esas son las prácticas de compartir lo que es su mujer con otros hombres. Esa es la práctica de los filisteos, de los países paganos y morales. El que da de préstamo a su mujer a otros hombres es un perverso, inmoral, pagano en su práctica. Y vamos a ver, antes de terminar este versículo, que es exactamente donde se encontró la mujer de Samson, en los brazos de su pueblo, de los compañeros que se habían acercado a la boda. Ya tenían ojo puesto sobre ella. Eso se llama codicia, se llama fornicación, se llama inmundicia moral. Lo que hoy en día vemos cada día, aún por estos medios, que se ven que se están codiciando las mujeres del prójimo, y aún el que no es del prójimo, están ahí como ojos así llenos de lascivia y de seducción y de inducción. Cuando una persona tiene sus ojos puestos solamente para su mujer, es para su mujer, aunque pasan por sus ojos miles de otras mujeres. Ay, que Dios nos diera a nosotros esa fortaleza a todos los hombres para parar jodiendo este mundo con sus inmoralidades y con sus vicios tan viciosos. Pero tristemente el hombre es débil, pero eso no justifica el hecho que siempre está buscando la carnada cuando Dios dice no, es no. Y aquí dice el verso 19, un espíritu. Y así hicieron estos paganos, prestándole a su mujer a otros hombres, que es algo inmoral, una práctica pagana, no de Israel y no del pueblo de Israel. Verso 19, y entonces lo inspiró un espíritu de fuerza emanado del Eterno y descendió a Ashkelón. ¿Y qué hizo en Ashkelón? Samson mató. Pero tú justificas la muerte. Esta gente no era gente buena. Esta gente eran como los sodomitas, como lo que tenemos hoy en día. Son gentes
totalmente pervertido que no respeta ni a la mujer del prójimo, ni la mujer del ordo. No tienen respeto, son ladrones de corazón, son gente que merecen ser puesto a muerte. Esta sociedad, esta generación merece esto, sin duda. Estamos aprendiendo que en el libro de los jueces era porque Dios estaba juzgando no solamente al pueblo de Israel, sino a las naciones que eran totalmente contrarios al pueblo de Israel. Y descansó sobre él el espíritu que descendió a Ashkelon, pero la mujer de Shimshon fue dada a uno de los compañeros que había sido compañero de la boda de él. Ahí vemos lo que llegó la conclusión de la vida de Shimshon, que la mujer fue dado a uno de los compañeros que había sido compañero de la boda de él. Claramente este espíritu fue para proteger a Samson y no la mujer. Él seleccionó esta ciudad y descendió a pegarle fuerte, prominentemente a el pueblo de los filisteos, y ahí removió la ropa de ellos y lo llevó a lo que es a pagar su voto que hizo con ellos y su enigma. La esposa de Samson le fue dado a sus compañeros y la opinión es que fueron íntimos con ella, término que fue algo frecuentado, que iban frecuentando la casa de Samson. Por eso aquellos que frecuentan las casas de los esposos, teniendo la mujer sola en su casa, esto es lo que termina normalmente en la mayoría de los casos. Lo mismo. Le habla el rabino Moshe Otero, le deseo Shabbat Shalom a cada uno de ustedes y recuérdese las palabras. Samson, sus ojos le fueron quitados de sus ojos por el ímpetu tan fuerte que él tenía deseando mujeres que de verdad no tenía que haber deseado. No, mi amor, estaba dando la clase del capítulo 14 de Jueces. Estás en Publix, no sé lo que se necesita. Trae una botella de Coca-Cola de dieta. Tengo ganas de tomar Coca-Cola, no sé por qué, pero de dieta, no de azúcar. Pero más nada, no sé qué más. Yo sé que vas a traer una cantidad de cosas, yo sé. Pero ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes ahora mismo, mi amor?